porque el tema que nos convoca, de acuerdo a sílabos también, pero amplificando algunos aspectos más en el marco de la situación política y de Estado que estamos viviendo, el tópico que el día de hoy vamos a abordar es un poco extenso. Voy a tratar de sintetizar algunas cosas para no ser para que la clase no sea muy cansada, en otras palabras. Voy a pedir la participación de muchos de ustedes en esta clase, en la clase del día de hoy. Pero también voy a pedirles que si en algún momento no se me escucha o se me escucha entrecortado, me lo hagan saber para poder corregir eso y también que sus micrófonos estén apagados. Si es que participan, lo encienden, cuando terminan su participación lo apagan para que no se filtre el audio y pueda salir bien la exposición de este día. Hemos hablado la clase pasada, la semana pasada. ¿Se puede visualizar lo que estoy compartiendo, jóvenes? Sí, licenciado. Sí se puede visualizar, licenciado. Muy bien, gracias. Gracias, señoritas. El tema entonces es, en el marco de lo que hemos hablado la semana pasada sobre la cultura del goce, la ética en el contexto del goce muchas veces malsano, y les había dicho que el día de hoy íbamos a ampliar, en tono del ver la política y directamente la cuestión del Estado también, pero en torno a tres categorías: la maldad, la transgresión, en todo caso la cultura de la transgresión, y la corrupción en el Perú. Y, si en el mundo, cuiden bien sus micrófonos para que no se pueda filtrar algún sonido que ustedes puedan hacer. Entonces, vamos a hablar entonces de política, maldad, cultura de la transgresión y corrupción en el Perú. Quizás no vamos a hablar en términos de informes, de casos precisos, sino en términos de categorías que desde la sociología básicamente se han elaborado para entender esta realidad. Más allá de solo un hecho histórico, más allá de solo un hecho económico y un hecho de redes de poder y de nuestra clase política, entre comillas, es un tema cultural, es un tema simbólico, es un tema subjetivo. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y la imagen que ustedes observan ahí, entonces, hace referencia a estos casos de corrupción que tenemos en torno a la política y al Estado, aquellos gobernantes que llegan a dirigir los destinos del aparato del Estado de nuestro país y terminan corrompiéndose, terminan en actos malsanos. Y ahí puedo ver las imágenes al respecto. Pero comencemos, como siempre lo solemos hacer, con una afirmación al respecto. Voy a pedir a alguien que pueda leer el fragmento que tenemos ahí. Yo lo puedo hacer. A ver, la primera señorita que, bueno, no sé cómo. A ver, la primera señorita que hizo su intervención. La mente tiene su propia función y en ella puede hacerse del infierno un cielo o del cielo un infierno. John Milton. Esto lo escribe John Milton, déjeme recordar. Se me fue el nombre del libro en donde lo escribe para hacer referencia al contexto, pero John Milton es un escritor, literato sobre todo. Se me fue el nombre, quizás más adelante me recuerde el nombre en qué libro lo dice, pero ¿por qué ponemos esto? Porque vamos a citar a Weber y vamos a citar a Maquiavelo también, porque en sentido figurado y en sentido alegórico también, estos dos campos o espacios en la creencia popular, en la historia de la humanidad, el infierno y el cielo, que si bien es cierto es una herencia judeocristiana, más católica, protestante también, dos polos opuestos, ¿no? El infierno, un lugar de tormento, de maldad, de oscuridad, y el cielo, un lugar de paz, seguridad y bienestar. Entonces, John Milton habla de la mente del ser humano en este caso, y cómo es que el ser humano, sus intenciones, su forma de pensar, sus actos, sus decisiones, pueden llevarle a una vida malsana, de oscuridad, de destrucción, en sentido simbólico, al infierno, o en todo caso al cielo, una vida de prosperidad, de paz, de bienestar. En otras palabras, el ser humano es capaz tanto de lo malo como de lo bueno,
Y aquí es importante hablar de la ética, porque la ética como función racional va a direccionar a que este ser humano pueda vivir en bienestar, en progreso, en desarrollo, en equilibrio. De lo contrario, se va a desbordar, va a ir a lo malsano, va a descender a la barbarie. Y esto va a tener consecuencias ya sea de manera individual o colectiva o como sociedad. Entonces, por eso ponemos a John Milton y esta afirmación de la capacidad del ser humano. A ver, alguien que pueda leer los dos fragmentos que tenemos ahí, debajo de las imágenes, ¿quién puede leerlo? Yo, licenciado, puedo leerlo. Sí, señorita. Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad la que lo corrompe. Maquiavelo, el hombre es malo y perverso por naturaleza, a menos que precise ser bueno. Muy bien. Estas dos afirmaciones se le atribuyen tanto a Rousseau como a Maquiavelo, en el sentido de lo que ellos opinaban o pensaban o reflexionaban en torno a la maldad en el ser humano. Y por eso la pregunta es quién tiene la razón. El hombre es bueno por naturaleza, dice Rousseau, y la sociedad lo corrompe, nace bueno, la sociedad lo va a llevar a un acto malsano, a la maldad. O sea, el hombre por naturaleza es bueno. Pero Maquiavelo va, quizás por su influencia judeocristiana, porque esta idea de que la perversión y la maldad, el hombre nace con esa maldad, es básicamente, entre otras cosas, pero básicamente en nuestra cultura de influencia occidental y europea, judeocristiana, es una explicación primeramente también teológica, en el sentido de la iniquidad y del pecado original del hombre, y que eso lo lleva al comportamiento malsano en su vida. Entonces Maquiavelo va a decir, el hombre es malo, perverso, desde su naturaleza, o sea, nace con esta situación, y al menos que precise lo bueno, ya tiene que en la vida social, en su existencia como tal, puede decidir hacer lo bueno. Y ahí viene el papel de la ética, la moral, en el sentido de que, si bien es cierto que tenemos la tendencia al mal, podemos corregir esto en nuestra vida. Por la educación, la civilización, el estudio, la ética han permitido al hombre alcanzar ciertos niveles de equilibrio, de sociabilidad, de convivencia, entre otras cosas más. Aunque no hemos llegado a una situación de bienestar general por muchos motivos. ¿Quién tiene la razón? Entonces sería la pregunta. No vamos a resolver ese dilema aquí, simplemente lo ponemos como cuestión, porque vamos a hablar de la maldad y la transgresión y la corrupción. Un libro que yo les recomiendo que revisen, muchos quizás ya lo han revisado, me pareció interesante este libro porque es uno de los pocos libros que se ha escrito sobre la maldad y la violencia del ser humano a partir de un enfoque directamente científico, del psicólogo Félix Zimbardo en su libro El efecto Lucifer, el porqué de la maldad. Voy a pedir a alguien que pueda leer la cita textual que tenemos ahí. Yo, licenciado, yo le ayudo. Ya. Sobre el mal y la maldad. Según el psicólogo Philip Zimbardo, la maldad consiste en obrar deliberadamente de una forma que dañe, maltrate, humille, deshumanice o destruya a personas inocentes, o en hacer uso de la propia autoridad y del poder sistémico para alentar o permitir que otros obren así en nuestro nombre. Definamos el mal señalado a seres realmente malvados de nuestro tiempo, como Hitler, Stalin, Pol Pot, Idi Amin, Saddam Hussein y otros dirigentes políticos que han orquestado matanzas atroces. Muy bien, gracias, señorita. Entonces, nos dice Félix Zimbardo que él hace un estudio de la maldad en el ser humano a partir de contextos situacionales. Incluso han hecho documentales y 3 películas sobre su experimento bien famoso que hizo hace años atrás en los Estados Unidos. Como puso a hombres bajo una evaluación psicológica sanos, o sea, normales, personas normales, en una normalidad social, bajo una evaluación psicológica, y se les puso en un contexto de una prisión, donde unos simulaban ser reos o prisioneros y unos simulaban ser guardias de seguridad. Y todo salió peor de lo que se esperaba. En un contexto situacional, el ser humano puede externalizar ciertos actos de maldad que en su vida diaria
era imposible alcanzarlo, pero en un contexto situacional particular se externaliza. No vamos a explicar al fondo de lo que plantea Felix Zimbardo ni de su experimento, pero ponemos esto porque su definición sobre maldad es, digámoslo así, bien básica para abordar el tema que el día hoy nos convoca. Entonces nos habla de maldad. La maldad consiste en obrar deliberadamente de forma que dañe, maltrate, humille, deshumanice o destruya a personas inocentes. Y recordemos también que cuando hemos hablado del goce y la cultura, este goce es el que muchas veces impulsa a la maldad en el ser humano. Entonces, en hacer uso de la propia autoridad, o sea, el poder, quien tiene poder puede abusar, puede decidir utilizar este poder para el bien o para el mal. Entonces este acto de maldad va a ser ese dañar, destruir, afectar, humillar, violentar a otros de forma directa, de diferentes maneras, claro están los tipos de violencia que existen. Y entonces, sin embargo, nos recuerda también a sujetos peculiares en la historia que han sido promotores por el poder que poseían de matanzas atroces, actos de maldad en la historia de la humanidad que tienen que ser recordados como enseñanza de aprendizaje para las futuras generaciones, para no repetir estos actos malsanos, estos actos de dañar a la humanidad, de dañar a tu prójimo y de dañarte incluso a ti mismo. Cuando hablamos del goce perverso, de que uno por satisfacer su goce hace determinadas cosas que al final pueden dañarte, pueden dañar a uno mismo, pero dañan también a los otros. Y detrás de muchos actos malsanos, sean conscientes o inconscientes, existe un goce también que los moviliza, y los moviliza a la maldad y a la transgresión, como el día de hoy vamos a ver. De la perspectiva psicológica pasemos a la perspectiva de la sociología del mal de Gonzalo Portocarrero, el sociólogo bien reconocido en el Perú que hace poco tiempo falleció. ¿Alguien puede leer el fragmento que tenemos ahí de Portocarrero? Yo lo puedo leer, licenciado. Sí, señorita. Ya. La transgresión, especialmente cuando es sistémica y en tanto destruye o socava los ordenamientos morales que inhiben la destrucción de la vida, pueden ser considerada también como una forma o antecedente del mal. Muy bien, gracias, señorita. ¿Qué nos dice Portocarrero? Dicho sea de paso, estamos tocando sobre todo el libro Rostros Criollos del Mal de Gonzalo Portocarrero, pero también algunos de sus ensayos que le he elaborado, pero sobre todo de este texto, que debería ser joven de lectura obligatoria para los chicos de la facultad, deberían leer este libro. En la facultad, en la biblioteca de nuestra facultad está el libro para que lo puedan revisar, bueno, aunque ahorita no estamos en lo presencial, ¿no? La transgresión, hoy día vamos a vincular 3 categorías ya para comenzar el orden, ¿no? Vamos a ver la categoría maldad, que nos lleva a la transgresión, y la transgresión que se traduce en corrupción. Entonces, pongan en su mente 3 conceptos, 3 categorías: maldad, transgresión y corrupción, los cuales están vinculados. Y el término del goce que hemos analizado la clase pasada está inmerso en estas, o permea estas 3 categorías. Pero la maldad es el impulsor a la transgresión, y la transgresión se traduce, en última instancia, o directamente, en la corrupción. Entonces, la transgresión, dice Portocarrero, especialmente cuando es sistémica, es decir, cuando ya es instituida, ordenada, estructural, pensada muchas veces, intencionada, y en tanto destruye o socava los ordenamientos morales. Y cuando hablo de ordenamiento moral, de estos ordenamientos que a partir de la moral del ser humano ha logrado un comportamiento ético que inhiben la destrucción de la vida, puede ser considerada también como una forma o antecedente del mal. Es decir, una forma en cómo se expresa el mal, porque no vamos a ver el mal en el contexto de las cosas, atrocidades que hace el ser humano, que muy bien los psicólogos o psicoterapeutas pueden analizar, o muchos estudiosos de casos de maldad, de matanza, de violación, etcétera, que son actos realmente bien malsanos. No vamos a ver toda esa cuestión, simplemente vamos a ver cómo es que el mal, o una forma en cómo se expresa la maldad, es la transgresión de las normas, la transgresión de lo que está establecido, la transgresión de la ética, la transgresión de las leyes, de los estatutos, de los ordenamientos sociales. Y Gonzalo Portocarrero muy bien estudia esto, hace una historia cultural en su libro Rostros Criollos del Mal. Entonces entendamos que la transgresión es una forma en cómo se expresa
el mal en la sociedad. Esto de la transgresión. Continuamos con Gonzalo Portocarrero. Ya está ahí el libro mencionado que acabo de decirles. Entonces voy a pedir a alguien más que pueda leer la cita textual que tenemos ahí. ¿Quién lo puede leer? A ver, ¿están ahí jóvenes? ¿Alguien más? A ver, o si se puede repetir también si hay alguien que desea participar. Licencia, yo lo voy a leer. Ya, señorita. Ya. Sería sobre el mal y la maldad. Disculpe, licenciado, ya. Algo que implica dañar gozosamente la humanidad propia o ajena. Es decir, atentar de una manera u otra contra la singularidad de las personas. El mal tiene múltiples rostros: la crueldad, el masoquismo, la falta de amor, las distintas formas de avidez y adicción, la arrogancia, la transgresión sistémica. El potencial para hacer daño es un enigma que habita en la criatura humana. Muy bien. Gonzalo Portocarrero, estos y hoyos del mal, cultura y transgresión en la sociedad peruana. Muy bien, señorita, gracias. Entonces aquí ya Gonzalo Portocarrero está definiendo el mal y hace una apertura a la sociología del mal. ¿Por qué es importante pues, la sociología del mal? Hay una subdisciplina, sí, pero quizás no muy desarrollada. ¿Por qué? Porque muchos de los actos de corrupción, de transgresión, de delincuencia, de daño contra la humanidad, contra otros, son explicados a partir del potencial malsano que tiene el ser humano. Que si bien es cierto, muchas ciencias lo pueden estudiar, es interdisciplinario, la sociología también tiene algo que decir al respecto. Entonces nos dice que el mal implica, bajo la idea también de Zimbardo, que ya lo hemos visto, implica dañar gozosamente. Ahí añade, ahí está la particularidad de gozoso. En el comportamiento humano y cómo es esto que moviliza. Claro, a partir de un enfoque más psicoanalítico, ¿no? Entonces, él añade, cosa que no dice Zimbardo de la psicología, dañar gozosamente, por eso hemos visto la clase de la cultura del gozo y la ética, ese sentido de satisfacer ciertas pulsiones, ciertos requerimientos, lo que uno desea, el deseo detrás del goce, de una forma u otra, que te pueda dañar a ti mismo y a los otros. Entonces nos habla de que la maldad, dentro de la maldad está ese impulso del imperativo del gozar, de la satisfacción que uno encuentra en las cosas, y la humanidad propia o ajena. Atentar de una manera u otra contra la seguridad de las personas, contra su vida. Entonces el mal tiene múltiples rostros, la crueldad, el masoquismo, etc. Pero aquí vamos a ver sobre todo la transgresión sistemática que se traduce directamente en la corrupción generalizada que muchas veces tenemos en el Perú. Y este enigma, este potencial en el mal del ser humano es algo que se está estudiando desde muchos años atrás para encontrar una explicación, y si se encuentra una explicación, encontrar una solución. Pero en el marco de nuestra asignatura y de la sociología, en sentido de la modernidad y de la ética, hablamos de que la ética es capaz de redireccionar el comportamiento del ser humano. Veamos entonces esto de la transgresión de forma más puntual. Ahí ponemos la imagen del expresidente Martín Vizcarra y cómo es que transgredió ciertas normas en el contexto de las vacunas, ¿no? Y este libro, El lagarto, el perfil de un lagarto y todos los detalles que se han hecho con este señor que muchos lo han catalogado, bueno, se me fue un término psicológico, por ahí es que leí hace tiempo unos artículos que hablaban de que este era un sociópata o algo por el estilo, no recuerdo el concepto correcto, por su comportamiento, cómo es que mentía deliberadamente, ocultando ciertas cosas, ¿no? Y en el perfil de lagarto se destapan todas estas cosas, ¿no? ¿Qué es la transición? Violar, infringir o desobedecer alguna norma, pauta o regla que es social, cultural y estatalmente está establecida de manera institucional. Aunque se conozca o se entienda la norma, se decide no
respetar. O sea, las transgresiones no es simplemente, o sea, hay que diferenciar dos cosas aquí. La persona de maldad y la persona en maldad. Es decir, la persona que por diversos motivos, quizás deliberadamente o por desconocimiento, por ignorancia, por miedo, por temor, desciende a un comportamiento malsano. En maldad nos descendió a un comportamiento malsano, al desobedecer, transgredir algo o hacer algún acto malsano. Pero la persona de maldad ya es esa persona que deliberadamente, conscientemente y planificadamente, sistematizadamente lo piensa y para hacer algo malo. Es decir, un corrupto que planifica cómo sacar dinero. Por los dinámicos del centro es un ejemplo al respecto. Cómo es que han tejido toda una red para recaudar dinero a costa de todas estas prebendas, todas estas coimas, todo este dinero que de los trabajos, de los puestos de trabajo y toda esa cuestión. Eso ya es una persona de maldad, porque planifica robar el dinero, planifica saquear el tesoro público, o como una persona que un agresor sexual, que quizás una persona en contexto de efectos de las drogas, en un espacio en particular puede acudir a esto, es un acto malsano, sí, pero es peor una persona que lo ha planificado, lo ha estudiado la persona, ha visto, le ha seguido, ¿no? Ha planificado todo esto, toda esta situación. Entonces acá cuando hablamos de tradición estamos hablando de aquella persona que deliberadamente decide desobedecer una norma. Entonces, aunque conoce, sabe lo que tiene que respetar, no lo hace. Como se decía en la época, en la colonia, como se decía en la época, acato pero no cumplo. Esto lo cita Augusto Castro en este trabajo bien interesante, Ética y Función Pública en el Perú, pero también lo cita Gonzalo Portocarrero muchas veces y entre otros más. El acato pero no cumplo, la lógica de que no solo es después de la independencia, es básicamente en la colonia, que se tenía ciertas normas que venían desde la corona española, pero no necesariamente se cumplían. Es decir, sé lo que debo hacer, pero eso no significa que lo tenga que hacer. Del saber al hacer hay mucho espacio, hay una brecha. Eso es la transición en términos puntuales. Cultura de la transgresión ya desde la perspectiva de Gustavo Portocarrero. Ya la transición ya lo entendemos y entendemos que una forma en cómo se expresa la maldad es transgrediendo las normas de forma sistemática. Ahora veamos qué nos dice Gustavo Portocarrero sobre esto de la cultura de transgresión. Quisiera que alguien pueda leer esta cita, que lo pueda leer. ¿Yo lo puedo leer, licenciado? Sí, señorita. Ya. Es sintomático que la práctica de la transgresión haya comenzado por las mismas autoridades cuya función era cumplir las leyes. La administración colonial, compuesta de españoles, tendió a ver en el Perú una suerte de botín que podría ser saqueado mediante el abuso y la extorsión, realizar ganancias ilícitas explotando a los indios y al tesoro real. Con los años, el mal ejemplo cundió hacia todos los sectores sociales de manera que el abuso y la coima se democratizaron. La pendejada se popularizó, llegando incluso al migrante andino que, en el nuevo medio urbano, sea criolla o sea viva, y entonces ya es capaz de aprovecharse de los que ahora son lo que él fue. Muy bien, gracias, señorita. Esta cita lo tomamos de su libro Rostros Crudos del Mal, vuelvo a repetir. Me pareció interesante cómo él describe o sintetiza un proceso histórico a la luz de comportamientos actuales. Entonces nos dice sintomático que esta práctica de transgresión haya comenzado básicamente en estas autoridades cuya función, y esto es importante porque vamos a hablar del Estado y la política. Se supone que los políticos, los representantes, el liderazgo en la cuestión política de un país, en este caso del Perú, están para hacer cumplir las leyes, porque son los que están teniendo los cargos direccionales en el Estado de nuestro país. Y esto no es una cuestión de al día de hoy, ¿no? Muy bien, Alfonso Quirós en su libro Historia de la Constitución del Perú lo aborda, que también lo vamos a citar más adelante, pero Gustavo Portocarrero hace una explicación peculiar porque Quirós no habla de la cultura de transición, no habla de la goza, no habla de la maldad, pero Gonzalo Portocarrero sí lo hace. La perspectiva de Quirós es, en todo caso, revisionista, pero sí es
bien relevante porque es histórica e institucional y lo vamos a ver más adelante. La administración colonial, compuesta por españoles, o sea, los españoles, entre muchas cosas, llegaban al Perú, pero encontraban en el Perú, por eso incluso desde aquellas épocas se hablaba del Vale un Perú, ¿no? Porque encontraban oro y plata en estos, tanto en el Bajo Perú como en el Alto Perú, que está en parte también Bolivia. Entonces encontraron riqueza y vinieron a saquearla. No les importó nada más que el fin de obtener un beneficio de estos territorios. Por eso abusaron, extorsionaron, violentaron, explotando el tesoro que existía en nuestro país en aquel entonces. Entonces no tenían estas autoridades, que esta colonia con una jerarquía que venía desde España, no tenía la intención de buscar el desarrollo como tal, buscar extender su dominio de forma que busque prosperidad, bienestar, sino simplemente saquear y llevar todo este tesoro a la corona española. Entonces, con los años, esta práctica malsana de estas autoridades coloniales, ya después de la independencia, con la constitución de la República, aunque la República es un contexto inacabado o inconcluso, el mal ejemplo cundió hacia todos los sectores sociales, de manera que el abuso y la coima se democratizaron o se hicieron de forma institucional, se generalizaron en nuestro país. Que este comportamiento de que yo llego al poder, soy alcalde, soy regidor, soy gerente, soy ministro, soy congresista, y ahora con el caso que tenemos, nuestra crisis política bien compleja, es un reflejo claro de que esta transgresión está presente. Cuando los primeros días de gobierno, nuestro presidente, ahora el señor Castillo, decidió no reunirse en el Palacio de Gobierno y no seguir los protocolos básicos que en toda institución se tiene que llevar a cabo, deliberadamente, bueno, yo rompo esta norma, no quiero seguir esta norma. Y así podemos poner un montón de casos en el contexto político, ¿no? Pequeños y grandes. Y ahora Gustavo Portillo nos habla de la pendejada, de la criollada, lo que habla Augusto Castro de la moral de pícaros y Gustavo Portillo de la cultura criolla, de la criollada, de la moral criolla, que en última instancia no solo es un problema de los españoles, sino de los grupos de criollos que tomaron las riendas del país, los nacidos en este contexto, pero más que buscar constituir la nación, el Estado, fortalecerlo, buscaron sus beneficios también. Como hasta el día de hoy, nuestra clase política, todavía no entramos en términos de Hugo Neira, la razón moderna, la ética moderna, y todavía estos comportamientos malsanos se repiten, y sobre todo en el contexto de la administración pública, en el Estado y las instituciones, en los políticos. Entonces, ¿qué nos dice también aquí Gonzalo Portocarrero, siguiendo con la cultura de la transgresión? La corrupción y el abuso con los débiles se convierten en hechos normales. Como en una institución, un funcionario público tiene un poder y decide a quienes no atenderles, a quienes atenderles, o bajo una coima o bajo algún beneficio, decide procesar ciertas cosas y a otros no, o retiene sus papeles, como se dice comúnmente, aceptados como naturales e inevitables, o con muchos abogados, si bien es cierto que su profesión es para valorarlo, deciden cobrar altas sumas de gente que no tiene dinero con el fin de que les pueda asesorar en algún caso en particular. Y esto del abuso del poder se da en todo espacio. Quien puede, abusa, dice Gonzalo Portocarrero. Se desarrolla así una tolerancia con la transgresión, se tolera la transgresión y es parte de la criollada, la pendeja es parte, ¿no? Entonces ya entiendo de que tiene que ser así. Se socava el orden moral y dificulta cualquier empresa común, pues fragmenta la sociedad en grupos que les dan la espalda a los valores y normas que supuestamente todos estamos obligados a acatar porque somos ciudadanos. El ciudadano no puede corromperse, el ciudadano tiene que buscar el beneficio de su familia, de su comunidad, de su barrio, de su ciudad, de su país. Pero esto de la transgresión, que se traduce en corrupción, se ha hecho algo más generalizable. Y en otra oportunidad Gonzalo Portocarrero va a decir, de tal manera que nadie tire la primera piedra. Al fin y al cabo, todos estamos en lo mismo, recurriendo a los evangelios, el relato de Jesús que hace en un contexto en particular. Pero la reflexión que hace Gonzalo Portocarrero no es que condenar al Perú a que el Perú es así como tal, sino
hace una crítica cultural que nos lleva a una reflexión de cambio y de transformación, más en el contexto del Bicentenario, 200 años de vía republicana y de independencia. Seguimos con Gustavo Portocarrero y quisiera que alguien pueda leer el fragmento que tenemos ahí, las citas textuales. A ver, ¿quién lo puede leer? Yo no puedo leer, licenciado. Sí, señorita. Que el mal no está solamente arriba, en las clases altas, está en todas partes. Quien puede abusa. Esta es la lección que nos dejó la insurrección senderista. Entonces, que nadie se haga el tonto, ninguno tiene derecho a tirar la primera piedra, todos estamos en lo mismo. Muy bien, gracias, señorita. Esta es una crítica cultural, no una generalización absurda, por si acaso. Una crítica cultural que hace sociológica, que hace Gustavo Portocarrero, en términos de reflexión y de redacción. No es que está metiendo a todos al mismo saco, porque quizás no todos los peruanos actúan así, definitivamente. Y esto me parece interesante lo que escribe aquí. El mal no solo está en la clase de arriba, en las clases altas, sino está en todo lugar, en las casas. Quien puede abusa. Esta es la lección que nos dejó la insurrección senderista. Definitivamente fueron sectores muchas veces campesinos y sectores de clases bajas, para llamarlo de alguna manera, que con el fin de lograr el sendero luminoso, llegar a un cambio, una revolución que supuestamente, utópicamente cambia el Perú radicalmente, mataron, asesinaron, violentaron a muchas personas. En este paréntesis, comentemos lo que hace poco salió en la red, se hizo popular, que un sociólogo, no voy a decir su nombre, pero muchos de ustedes sabrán de quién estoy hablando, que ocupa un cargo como ministro. Bueno, muchos sociólogos descienden en la ideología y pierden la objetividad. El problema es que si un sociólogo se deja, pone primero su ideología, ya pierde la objetividad definitivamente. Por eso no es bueno apasionarnos por una posición política ni ideológica, porque perdemos la objetividad como sociólogos. Y este sociólogo en este caso comenta sobre Sendero Luminoso que, y él dice literalmente, no tengo la forma en cómo probarlo, en cómo demostrarlo, pero estoy seguro de que Sendero Luminoso fue una creación de la CIA fue parte de esto. Ahí conocemos realmente si un sociólogo es objetivo o se quedó en la ideología. Y es lamentable que un sociólogo con tanto prestigio repita cosas absurdas, totalmente absurdas, ¿no? Entonces, esto lo comento, pues ya que estamos en la misión senderista, porque Sendero existió. Gonzalo Portugal ha escrito 3 libros al respecto, han escrito un montón de autores al respecto. Se debería leer a los sociólogos que estudian estos hechos, estos fenómenos, y no solo a los apasionados que hablan de forma romántica, de forma ideológica, como lo hizo en algún momento Juan Carlos Ubillus, o lo han hecho otros sociólogos que se dejan dominar por la ideología y pierden objetividad. Entonces, ¿por qué no dice Gustavo Portocarrero? Es que Sendero Luminoso, si bien es cierto que buscaba un cambio, digamos, es un grupo terrorista como tal, definitivamente fueron malsanos. Entonces, la maldad no solo está en el político, en el acá, en el empresario, como comúnmente se suele hacer, sino en las clases bajas, cuando un comerciante engaña en el peso de sus productos, cuando un profesor busca un beneficio económico de sus estudiantes, cuando un policía cobra injustamente a alguien, etcétera. Un país informal somos nosotros, un país transgresor, lamentablemente. Y eso no solo culpa del Estado. La responsabilidad recae sobre todo en ellos por la cuestión del Estado y del liderazgo político, pero te recae en la ciudadanía. Por eso es importante hablar de ciudadanía en términos objetivos y amplios, no solo la ciudadanía de que yo voy a votar, que hago mi participación política, sino también de cuál es mi responsabilidad en mi casa, en mi barrio, en mi comunidad, con respecto al bienestar de todos. Entonces, lo que les decía, ¿no? Recordando los evangelios, dice Portocarrero, nadie tiene derecho a tirar la primera piedra. Sí, es cierto que cuando alguien critica a estos corruptos, y uno dice, pucha, pero este pata también está en corrupción, ¿no? Entonces, ¿de qué me está hablando? Hay que tener autoridad también, por eso se dice en el sentido común, ¿no? Para cuestionar las cosas. Pero hay que avanzar, ¿no? No somos perfectos, pero hay que tratar de esforzarnos cada día a ser cada vez correctos y con ética en todo lo que hacemos, en nuestro trabajo, en la vida, en la familia, etcétera. Por el día de hoy voy a obviar el receso porque es un tema que todavía nos falta un montón por revisar. Quiero que por esta parte me presten atención porque es un tema importante. Hay muchas cosas que abarcar aquí. Vamos a continuar entonces para poder terminar temprano
y para que no se desconecten del tema que estamos exponiendo, y espero que estén prestando atención. ¿Qué nos dice Weber? Ya que vamos, y hemos hablado de la maldad, hemos hablado de la transgresión de la cultura de la transgresión, de a partir de Portocarrero, sobre todo. Pasemos a analizar estos dos conceptos de maldad y transgresión más en el contexto político. Y aquí vamos a citar entonces a Weber, en su clásico ensayo La política con vocación, publicado en 1919. ¿Qué nos dice Weber? Quien hace política pacta con los poderes diabólicos que acechan a todo, en torno de todo poder. ¿Por qué es esto relevante, profesor? Por el siguiente motivo. Pusimos en el inicio el cielo y el infierno porque lo diabólico hace referencia a un comportamiento malsano. El diablo, como se conoce en la cultura popular o la influencia judeocristiana, el diablo como personalidad malsana que busca dañar y destruir al ser humano. El diablo es aquel personaje que busca destruir lo que Dios ha creado, que busca destruir entonces a la humanidad. Entonces, ¿por qué hace esta explicación más allá del significado del diablo, de Weber? Porque quiere darnos a entender que necesariamente, quizás no directamente, pero como que cuando uno hace política en el término de Estado y de maneja de poder a nivel institucional, de gobierno, va a haber estos poderes malsanos en el hombre, de influencias, de grupos inmersos en la cuestión política, que van a estar presentes ahí. En otras palabras, quien tiene poder tiene que lidiar con este comportamiento diabólico o malsano. Entonces, cuando se hace política, porque se recae, porque tiene a mayor responsabilidad, se dice, ¿no? Entonces, cuando uno tiene mayor responsabilidad, entonces, cuando tiene mayor responsabilidad o tiene un cargo importante o tiene poder, para decirlo en términos directos, va a lidiar con que su ética pueda corromperse, pueda pesar su moral, pueda pesar ciertos comportamientos que lo llevan a lo malsano, aprovechar el cargo que yo tengo para mi beneficio, para corromperme, para buscar mi goce personal. Entonces, en la política siempre se va a lidiar con eso. El poder siempre debe estar rodeado de lo malsano, de la tendencia a corromperse, ¿no? Por eso comúnmente se dice, ¿no? El poder corrompe, se dice, ¿no? Y no es que el poder corrompa en términos directos, sino que al llegar al poder se externalizan muchas cosas que hay en el ser humano a partir de su educación, de su formación y de su ausencia de carácter y de formación ética. Por eso Weber en este ensayo va a hablar de la política, quienes viven de la política y quienes viven para la política, que es importante también entenderlo. En este contexto, entonces, definamos y hemos visto maldad, y hemos visto transgresión, cultura de la transgresión, ahora veamos qué es la corrupción, en términos bien puntuales. Es toda transgresión, pues ya vemos aquí vinculando las tres categorías, maldad, transgresión y corrupción, es toda transgresión o incumplimiento a las normas establecidas por el Estado. Y vale la redundancia, estamos en un Estado de Derecho, ¿no? La institucionalidad pública o privada y la ética, podemos ahí resaltándolo, imperante y racional de una sociedad. Entonces, que la corrupción es ese acto de transgredir, de incumplir las normas establecidas por las instituciones a las cuales nosotros pertenecemos, por el Estado, en el cual nosotros somos partes, y también en torno a las instituciones y sus normas o sus normas de convivencia. Ustedes saben que en las escuelas, en la universidad, hay normas de convivencia, por eso hay un estatuto universitario, hay un reglamento interno para las notas, para los procedimientos, para los exámenes de admisión, para los trámites. En el salón hay un horario de entrada, bueno, ahorita estamos en el contexto virtual, horario de entrada, de salida, etcétera, ¿no? En lo virtual han cambiado algunas cosas, pero hay normas, siempre hay que respetar. El docente no puede hacer su clase en otra plataforma, si es que no puede, poner un caso peculiar, en algún caso en la Microsoft Teams puede buscar otra plataforma, pero esta es la plataforma que se utiliza a nivel institucional. Y si uno rompe eso, está rompiendo una norma ética, racional. Entonces la corrupción es en términos puntuales transgredir o incumplir las normas establecidas por las instituciones de las cuales nosotros somos parte. Aunque la corrupción es considerada a menudo como un mal de los funcionarios del gobierno y del sector público, ojo con lo que se suele llamar corrupción al alcalde, el ministro, el presidente, ¿no? También prevalece en el sector privado y en la vida cotidiana de muchas personas. Uno se corrompe en pequeños actos, aunque no se le puede quizá catalogar como una corrupción como tal,
pero ya tienen comportamiento transgresor, un comportamiento que incumple normas. Y muchos crecen con esta forma de actuar, y esto más adelante puede o no reproducirse en instancias más grandes, ¿no? Si uno ha aprendido desde pequeño a violentar las normas, a no respetar en su casa, en las instituciones, llega a un cargo de poder, ese comportamiento recurrente se va a reproducir definitivamente. Uno no despierta un día y dice voy a robar un banco. Estos delincuentes que pueden llegar a este punto se han formado de un largo proceso de educación, de socialización para llegar a este comportamiento delincuencial. Y ahí vemos la imagen de cómo en un país asiático se dice por ahí que los corruptos son llevados, tienen la pena de muerte, ¿no? ¿Cómo controlar entonces, profesor, este tema de la corrupción? ¿Cómo controlar? Vamos a ver también eso de forma puntual más adelante. Ahora pasemos a la perspectiva de Alfonso Quirós, que en su libro Historia de la corrupción en el Perú, este historiador que ya falleció. Muy bien, quisiera que alguien pueda leer la cita textual que tenemos ahí. ¿Alguien lo puede leer? Yo, licenciado, y yo lo voy a... Ya. Política y corrupción. Alfonso Quirós. Así, la corrupción se entiende para los fines del presente trabajo como el mal uso del poder político, burocrático por parte de camarillas de funcionarios, coludidos con mezquinos intereses privados para así obtener ventajas económicas o políticas contrarias a las metas del desarrollo social mediante la malversación o el desvío de recursos públicos y la distorsión de políticas e instituciones. Muy bien, gracias, señorita. Entonces, Quirós nos habla de la corrupción en el marco básicamente político e institucional. No va a la parte cotidiana y vida social de todas las personas, cosa que se hace Gonzalo Portocarrero, ¿no? Entonces, así la corrupción se entiende, dice, para los fines del presente trabajo de su libro, que es un excelente trabajo de investigación desde una perspectiva histórica e institucional de la corrupción, como el mal uso, o sea, el comportamiento malsano en el poder político y burocrático por parte de camarillas de funcionarios coludidos con mezquinos intereses privados para obtener ventajas económicas y políticas contrarias a las metas de desarrollo social mediante la malversación y el desvío de recursos públicos. Agreguemos a esto no solo metas políticas y económicas, sino también ideológicas. Muchas veces, por el peso de la ideología, uno se corrompe, es decir, entonces tengo que seguir al pie de la letra mi idea ideológica y no importa lo que digan las normas, me mueve mi ideología y voy a hacer caso a esto. Entonces, las ideologías en algún momento pueden ser definitivamente malsanas e irracionales, por eso vemos ejemplos en la historia como el Holocausto nazi, que fue resultado básicamente, entre otras cosas, de una formación ideológica. Desvío de recursos públicos, malversación de fondos, distorsión en políticas, instituciones, etc. Entonces, para Quirós, la corrupción básicamente viene a ser ese mal uso del poder en la instancia política por parte de los funcionarios, de los que llegan a ocupar estos cargos, ministros, congresistas, presidentes, alcaldes, etc., que al llegar al poder utilizan mal el mismo y se corrompen para su beneficio personal, económico, ideológico o político. Y ahora la perspectiva de Quirós es interesante, cosa que es una perspectiva, literalmente lo dice, él aboga por una explicación de la corrupción a partir del funcionamiento de las instituciones en el Perú en toda su historia. Por ejemplo, aborda, por un lado, el caso de Bolívar, ¿no? De Simón Bolívar, que fue uno de los... hay otro autor que habla de Simón Bolívar, que fue uno de los personajes más perversos que hemos tenido en el Perú. Bueno, no era peruano como tal, porque él vino a establecer su poder en el Perú después de la independencia o en la transición, pero vino a saquear, y él literalmente lo dice, y hay otro libro que habla de Simón Bolívar, el enemigo número 1 del país, escrito por un historiador que ahora se me fue su nombre, ¿no? Para poner un caso, y Quirós en cada capítulo aborda por años cómo es que se da este comportamiento corrupto. ¿Qué nos dice? No se trata tan solo del tosco saqueo de los fondos públicos,
por parte de unos funcionarios corruptos como usualmente se asume. No solo consiste en eso. La corruptela comprende el ofrecimiento y la recepción de sobornos, la malversación y la mala asignación de fondos, mala asignación de fondos, gastos públicos, la interesada aplicación errada de programas y políticas. Está poniendo aquí ejemplos de cómo se expresa esta corrupción en el ámbito político, los escándalos financieros y políticos, el fraude electoral y otras transgresiones administrativas. Aquí, ojo con esto, sabemos que la corrupción es una transgresión, transgresiones administrativas, como el financiamiento ilegal de partidos políticos en busca de extraer favores indebidos, que despiertan una percepción reactiva en el público. Entonces, aquí está poniendo una serie de ejemplos de casos en cómo se manifiesta la corrupción en el contexto político, esta malversación de fondos, esta transgresión a las normas. Que podemos, como lo dije al inicio, no vamos a poner casos, estudiar casos como Martín Vizcarra, los dinámicos del centro, Fujimori, etcétera, que muy bien usted lo conoce, si no, partimos sobre todo de una perspectiva teórica que después, contextualizando estos aportes teóricos de estos autores en nuestra realidad, vamos a ver cómo es que se evidencia, cómo es que es un reflejo lo que estos teorizan en nuestra realidad, lamentablemente en el Perú. El comportamiento corrupto en el Estado y en la política. Ahora, brevemente, quería agregar esto aquí de políticas anticorrupción en términos bien generales, para ver qué es lo que se está haciendo directamente para afrontar desde la cuestión pública, política, la corrupción. Entonces, ¿qué son las políticas anticorrupción? Son todas las acciones emprendidas desde el sector público orientadas a evitar actos de corrupción. Algo bien difícil de abordar. Entonces, lo primero que se hace es lo punitivo, lo coercitivo y de castigo, es decir, las sanciones que se están haciendo después de un juicio, después de una investigación fiscal y todo ese proceso para castigar a estos que han tenido un comportamiento corrupto. También algo que se suele hacer desde hace muchos años atrás, sobre todo desde cuando cae el gobierno dictatorial o autoritario de Alberto Fujimori con el gobierno transitorio de Valentín Paniagua, sobre todo se comienza a hablar de las reformas administrativas de transparencia. Como dice Alberto Vergara, es en este gobierno de transición en donde el Perú entra un poco más a ser un país con instituciones fuertes, cosa que años atrás era muy débil, dice Alberto Vergara, cuando habla de esta transición y donde que habla de reformas administrativas de transparencia para que evitar estos actos de corrupción. Que dicho sea de paso, la perspectiva de Quirós Jóvenes es en este ámbito, es decir, Quirós trata de entender la corrupción a partir de cómo funcionan las instituciones y de las normas que deben existir las instituciones para evitar los actos de corrupción, como que no hay vacíos legales, como que hay cosas no muy claras que no se cumplen, y ahí está el problema, en la parte institucional y de gobierno, dice Alberto Quirós, pero Portocarrero habla de la cultura, de la educación, de la historia también. También, ¿qué se hace como política anticorrupción? La promoción de la ética, principios, valores, etc. Y creo que aquí está lo importante, la cuestión ética. Por eso, en los estudios generales se habla de filosofía y ética, porque se quiere hacer hincapié de que hay que enseñar a los jóvenes ética, ciudadanía. Por eso en la educación universitaria, desde hace algunos años atrás, se habla de que el fin de la educación universitaria, para poner el caso de nuestra institución, es formar ciudadanos. Después es formar profesionales. Primero es formar ciudadanos con ética, porque puede ser un buen profesional y trascender las normas. El caso de que muchos abogados que son los mayores conocedores de la cuestión normativa como profesión, muchas veces son los primeros en violentar estas normas. El acato, pero no cumplo. Cuanto más conozco una norma, sé entonces cómo la puedo violentar, la transgredir sin mayores consecuencias. El conocimiento entonces es poder, no solo para lo bueno, sino también para lo malsano, para lo malo. Como eso también se debate en la ciencia y la tecnología, ¿no? Veamos entonces aquí tres ejemplos, tres autores, entre muchos más, no digo que son los únicos, que han hablado sobre esto de la corrupción, de la división que hay en el país, de la fragmentación, de cómo el Perú está por muchos años en problemas, y para Luis Alberto Sánchez el Perú es
Es un país adolescente, no ha madurado al día de hoy, lo dijo en 1958, pero ya con el Bicentenario somos un país adolescente desde esta perspectiva, porque no hemos madurado como sociedad para tener un comportamiento en beneficio de todos. Estamos fragmentados, divididos, muchas veces corrompidos. Y pero vencemos al Perú. Mariátegui en este libro habla sobre que la nacionalidad o la nación en el Perú está en formación. Como no hemos podido generar vínculos en beneficio para todos y estamos de esta manera, no hay unidad y los grupos buscan su beneficio, sus intereses, más que el bienestar de todos. Y Alberto Flores Galindo, que nos habla de repúblicas sin ciudadanos. Más adelante Alberto Vergara va a hablar de ciudadanos sin república. Ese es un debate que se puede dar, pero Alberto Vergara es más vigente en sus estudios. Pero Alberto Flores Galindo aquí habla de aquellos grupos de poder, la discriminación, el racismo que muchos grupos de poder o las élites promueven en nuestra sociedad y no permiten el ingreso o la formación de ciudadanos. Tres perspectivas que tratan de entender por qué todavía Mariátegui habla de la nacionalidad, de la nación. Alberto Flores Galindo habla de la cuestión política y que no hemos madurado como sociedad, y Alberto Flores Galindo habla de que hace falta la formación de ciudadanos en el Perú. Y para ir cerrando ya este tópico, cuando pongo ahí una foto, recordamos a Mario Vargas Llosa, y el clásico que lo hice en conversación en la catedral, con su personaje Zabalita, que habla de en qué momento se jodió el Perú. Entonces, Mario Vargas, y de esto se ha escrito incluso artículos, incluso un libro completo donde diferentes autores hablan sobre esto, de cuándo se jodió el Perú, ¿no? Se jodió cuando llegaron los españoles, se jodió en la segunda en la era del Guano, se jodió con la guerra con Chile, se jodió en la época de Alan García, su primer gobierno, Fujimori. ¿En qué momento se jodió el Perú? ¿O es una idea falaz? Y este político, dicho sea de paso, jóvenes, yo no soy ni del Partido Morado ni nada por el estilo, pero en alguna oportunidad, hace años atrás, leí un fragmento que este señor publicó, que decía: el Perú se jodió cuando se acostumbró a vivir en la corrupción. Si bien es cierto que este señor tampoco quizás es un ejemplo en política, pero me pareció interesante su afirmación, porque a veces podríamos decir que muchas instituciones y muchos grupos humanos en el Perú como que se han acostumbrado a la peste, a la basura, como que te has acostumbrado al desorden, como que te has acostumbrado a la corrupción. Bueno, todos son corruptos, entonces yo te lo puedo hacer. Todos pagan, profesor, para entrar al trabajo, todos coiman, todos, entonces yo te lo voy a hacer porque es parte de la normalidad. Lamentablemente sí puede ser que parte sea normalizada la corrupción, pero como ciudadanos debemos ser de contracorriente y no ceder a estos actos. No es fácil, pero tampoco es imposible. Estamos jodidos, sí, porque nos hemos acostumbrado a la corrupción, y no solo de los criollos en la historia, sino no solo los grupos de poder o los políticos, sino también la ciudadanía como que comparte esta idea, este estilo de vida. Y paradójicamente, ahí pongo la imagen del señor Julio Guzmán, el libro que se le obsequió y después que él salió a la luz con el choque y fuga que tuvo, ¿no? Cuando ustedes han visualizado cuando sale corriendo después de haber dejado a su pareja, a su amante o a su relación extramatrimonial, etcétera. Cómo es que él también trascendió las normas y cómo es que este comportamiento, que no es, digamos, de corrupción en el ámbito directamente político, pero es un acto malsano en el ámbito moral y ético, relacional, sentimental, familiar o de matrimonio, él salió corriendo, engañó a su esposa y salió corriendo, incluso dejó a la otra chica y le dejó en el y salió corriendo. Y esa es una figura de cómo es el político en el Perú, cómo es el político que dice: se jodió el Perú por la corrupción, como, en el sentido como se llena la boca diciendo que voy a hacer esto, pero a la hora de la hora está metido en lo mismo. Vizcarra, que siempre decía: voy a salir al Congreso, que yo soy buen, que que el Congreso me deja trabajar, era un corrupto más o peor que los otros. Entonces, ¿cómo es que, por eso la gente se suele hablar en la cuestión de la ética, la persona doble moral, ¿no? Quizás en sentido como se puede hablar de doble moral, pero yo creo que en realidad es la moral como tal, porque uno se da a conocer esos comportamientos. Esa es su moral.
Pero pese a todos estos problemas, se menciona el Perú está jodido, malsano, corrupción, etcétera. Recordemos al historiador de la República, a Jorge Basadre. Ya que hemos hablado de hechos históricos, reflexionado sobre la política, la corrupción, lo malsano. ¿Qué nos hizo Jorge Basadre? Quisiera que alguien pueda leer la cita que tenemos ahí. Yo lo puedo leer, licenciado. Sí, señorita. Ya, quienes caen en la amargura, en el pesimismo, en el desencanto, ignoran que el Perú es una posibilidad. El problema es, en efecto y por desgracia, el Perú, pero también, felizmente, posibilidad. Jorge Basadre. Muy bien, gracias, señorita. En otro texto dice, pese a sus problemas, el Perú aún no está liquidado, dice Basadre. Basadre, aparte de ser un excelente historiador, también era un expositor de ideas, fuerza para entender el Perú, ¿no? Y acá nos dice el clásico en su libro Perú, Problema y Posibilidad, que si no lo han leído, ese libro debería leerlo todo peruano, así como el libro de Mariate y los 7 ensayos, porque es una explicación de temas bien alegóricos, bien generales, pero puntuales y reales y verdaderos. ¿Cuál es el problema que tiene el Perú? Y nos dice, quienes caen en la amargura, quizás no hay que ser muy pesimistas en el desencanto, por la corrupción que tenemos, por nuestros políticos y ahora con este gobierno disfuncional y hasta cierto punto malsano, hemos elegido entre, como en algún momento lo atribuyó un politólogo, o creo que fue Mario Vargas Llosa, no estoy seguro, el SIDA o el cáncer. Hemos caído en esta disyuntiva de elegir entre, desde mi punto de vista, entre los dos peores candidatos que se han presentado. Y bueno, estamos en este problema. Pero dice Basadre, como historiador y conocedor del Perú, sin embargo, no hay que caer en este pesimismo, en esta desgracia en la cual se encuentra, en esta crisis política, para contextualizar lo que estamos viviendo ahora. Hay que entender que también el Perú es una posibilidad de cambio. Si bien es cierto que todavía no somos una nación, un Estado-nación como tal, estamos en camino, todavía se puede hacer mucho para el Perú. Hay que, a partir de las nuevas generaciones y la ciudadanía, hay que tener un comportamiento ético y hay que ver la posibilidad de cambio para mejorar nuestro país. Y finalmente, para ya terminar con esta exposición, textos que recomendamos, si alguien de ustedes, ya que está en quinto semestre, tienen muchos años o todavía tienen tiempo para desarrollar un trabajo de investigación, si alguien de ustedes quiere estudiar el tema de la corrupción, la transmisión, la cuestión del goce también, textos que yo les dejo para que puedan revisar sobre el tópico que hemos hablado el día de hoy y puedan ampliar su perspectiva, ¿no? Son temas que la sociología se debería investigar un poco más porque son temas de agenda pública, de agenda social cada día, actos de corrupción, de transgresión en el Perú. Historia de la corrupción del Perú de Alfonso Quiroz, que ya les mencioné, Rostro Quiroz del Mal de Gonzalo Portocarrero, El Pacto Infame, que es una serie de ensayos de diferentes autores que lo edita Felipe Portocarrero, es un excelente libro, Nuevos Súbditos de Juan Carlos Urbillus, un libro antiguito, pero no muy antiguo, pero pequeño, pero bien puntual, que habla de este comportamiento criollo en las clases políticas. ¿En qué momento se jodió el Perú? Lo que les mencionaba es un libro donde escrita en diferentes intelectuales peruanos sobre esta frase que menciona Vargas Llosa. La dialéctica de la peruanidad entre la corrupción y la esperanza, psicoanálisis de la corrupción, micropolítica de la corrupción, también podríamos poner ahí El mal peruano de Hugo Neira, entre otras cosas, otros libros más que ustedes pueden abordar este tema que es un tema directamente ético porque está estudiando al transgresor, al corrupto que directamente ha roto con la ética racional o no lo ha respetado. Entonces terminamos, jóvenes, la exposición de la clase del día de hoy, avanzar la redacción de su ensayo, no se olviden que ya quedan pocos días para la presentación de ese ensayo y tienen que avanzar su trabajo.